Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artemisa y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de una herramienta muy importante a la hora de establecer directrices organizacionales para poder hacer crecer la línea de negocios de nuestra pequeña empresa o de incluso una gran empresa. Y es en este caso el benchmarking. El benchmarking es una herramienta que nos permite hacer comparativas, es decir, tomar indicadores de procesos y en términos generales indicadores de satisfacción de otras organizaciones para ver qué podemos adaptar de sus buenas prácticas e incorporarlo en nuestra organización. Bien, cuando hablamos de buenas prácticas solemos referirnos más que nada a aquellos elementos en la línea de proceso o procesos en común que tienen, tienden a ver al cliente de la organización y nos entregan indicadores de satisfacción que podemos medir. Por ejemplo, una empresa que se dedica al desarrollo de software puede tener en comparativa a sus competidores para ver, por ejemplo, su atención a clientes en el sentido de cómo se desenvuelve su gestor de proyectos con el cliente o consumidor final, qué estrategias implementa para recopilar toda la información necesaria para iniciar con el plan de trabajo, cómo gestiona su equipo de trabajo para el logro de los objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, entramos al contexto organizacional de otra empresa, evaluamos sus puntos fuertes y los tomamos como referencia para poder implementarlos dentro de nuestra organización con sus respectivas modificaciones. Porque si bien es cierto que una empresa y otra pertenecen al mismo nicho de mercado, su cultura organizacional no es la misma. Son dos culturas organizacionales diferentes, con sus pros y sus contras, y esto hay que irlo mediando para poder obtener un producto final de estrategia de benchmarking que permita mejorar la organización. Ciertamente, dentro de las micro herramientas que también se usan dentro del análisis de benchmarking, se suele auxiliar mucho de lo que son los análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Cómo o en qué contexto? Bueno, cuando tenemos nuestra organización y sabemos o tenemos bien definidos cuáles son los factores internos y los factores externos que tienden a convertirse en una oportunidad, fortaleza o una amenaza o una debilidad, a partir de estos podemos hacer nuestro plan de acción o mejora. Y aquí es donde entramos a la parte de la ruta de la calidad, de planear, hacer, verificar y actuar. Cuando hacemos el trabajo de benchmarking, orientándonos a estos elementos de factores internos y externos de la organización, podemos estar 100% seguros que nuestro benchmarking va a ser bien aplicado. ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometerse a la hora de implementar una estrategia de benchmarking? Casi todas las organizaciones nuevas, es decir, de reciente creación, pequeñas, tienden a hacer comparativas con elementos del mismo nicho de mercado, pero a otra escala. Es decir, si yo pusiera, por ejemplo, una ensambladora de computadoras, una MIPYME, que apenas acaba de iniciar, y yo quisiera hacerle un benchmarking, por ejemplo, a, no voy a decir el nombre, a una empresa de cómputo de escala global que tiende a darle las opciones a su cliente de cómo quiere personalizar su equipo. Si yo quiero adaptarle todo lo de su estrategia de trabajo
a mi empresa pequeña, no va a funcionar. Por ejemplo, la empresa de la que estoy mencionando, la grande, tiende a manejar un elemento que es el just in time, o sea, justo a tiempo, o política de cero inventarios, es decir, no mantener stocks de piezas de cómputo para poder satisfacer la demanda. Es decir, en el momento que llega el pedido, comienza a hacerse la sinergia con la cadena de proveedores para poder manejar el ensamblaje y entregar un producto final al usuario. Si yo quisiera manejar esto en una pequeña empresa, no va a funcionar. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, si bien es cierto que las empresas pequeñas pueden manejar un just in time, el detalle es que las empresas pequeñas no pueden permitirse, las de reciente creación, no pueden permitirse detalles como la fidelidad de cliente, es decir, o la confianza del cliente. En el otro modelo tú pagas, con la otra empresa, con ese mismo modelo, tú pagas primero por el equipo y tienes una garantía de que por el nombre de la empresa, por el tamaño de la empresa, por la trayectoria de la empresa ya consolidada, vas a recibir tu equipo. Es decir, das el dinero con pleno conocimiento de que lo vas a ocupar, y lo van a ocupar para hacer tu computadora y te lo van a entregar. Tienes confianza. Pero en caso de pequeñas empresas que van iniciando, es más difícil manejar, por ejemplo, lo que es el crédito a la palabra. Porque ¿qué garantía tiene el comprador de una empresa Nobel de que va a recibir su producto? Hay mucha desconfianza de parte de los consumidores y eso es un hecho innegable con las empresas pequeñas de reciente creación. Ahora sí voy a decir marcas. Piensen, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma de compra, de venta de productos a consumidor final. Y esta plataforma, en sus inicios, había muchos detalles con respecto a la garantía que podía tener el vendedor con respecto al comprador. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, antes de que se implementara la estrategia de mercado pago, era muy difícil que un comprador, valga la redundancia, comprara un producto a un vendedor nuevo bajo la premisa de que primero pagan, yo te envío el producto, voy a tardar cierto tiempo en enviarte el producto porque voy a ensamblarlo. Si nos vamos a la parte de computación, obviamente hay ciertas políticas que han ido cambiando con el paso del tiempo en el mercado libre, pero en sus inicios era más complicado, más rudimentario, porque no había tiempo suficiente para poder hacer tu estrategia de mercado. Y ustedes dirán, pero ¿eso en qué afectaría al pequeño negocio? El capital. Una pyme no tiene el capital suficiente como para poder poner de su dinero y traer un producto por gestión de ellos in time. ¿Okay? Sí pueden mantener un stock de producto terminado, pero en mínimos. Pero no pueden mantener un just in time por la cantidad de capital que se necesita para poder gestionar un just in time en el que, volviendo al mercado pago, yo te pago a ti, vendedor, el dinero queda confinado en un afianzador, en este caso mercado pago, y hasta que yo reciba mi producto te entregan el dinero. Entonces no puedes hacer el movimiento de, hey, ya me pagaste, ok, con el dinero que me pagaste tomo mi ganancia y armo tu computadora. No se puede, porque es hasta que recibe el producto se libera el dinero. Así que un just in time en ese tipo de plataforma es casi imposible. Digo casi imposible nada más. Entonces, vemos que la estrategia de hacer benchmarking, tal cual, tratar de copiar un modelo de una empresa grande a una pequeña, no es factible. Tienes que hacerlo entre pares para ver qué escenario es el más realista para poder aplicar tu benchmarking.
Y ese es uno de los errores más elementales a la hora de trabajar con benchmarking, o de los más comunes, mejor dicho, para la gente que va iniciando. Ahora, otro error sustancial a la hora de hacer benchmarking es creer que puedes hacer benchmarking cruzado sin ningún problema. Es cierto que muchos procesos organizacionales entre empresas que no se dedican al mismo nicho de mercado suelen ser similares. Por ejemplo, el área de atención a clientes de una empresa embotelladora de refrescos, por ejemplo, podría aplicarse parcialmente ese benchmarking a una empresa que realiza, por ejemplo, venta de productos para limpieza. ¿Por qué? Porque manejan, por ejemplo, los dos son elementos embotellados, sí. Los dos son atendidos por agente viajero o agente de ventas locales también. Es decir, pueden manejarse de una manera similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, las regulaciones que tiene una empresa refresquera comparado con una empresa que desarrolla químicos de limpieza. No es lo mismo. Y pueden decir ahorita, es demasiado estúpido que hagas ese tipo de comparaciones. Es que suele pasar. Suele pasar cuando se hace benchmarking de una manera arbitraria. Puedes hacer un cross entre empresas, pero tienes que hacerlo de tal manera en la que estés plenamente consciente, hey, no todo me va a servir, tal vez ciertas partes, pero el esfuerzo que estás poniendo tienes que ver, hey, no voy a hacerlo con una empresa de este tipo, mejor me voy con la mía, o sea, pero suele pasar. Ahora bien, en un principio hablábamos de lo que es la planeación de calidad. Y tú me preguntas, ¿por qué regresas a planeación de la gestión de la calidad o planeación de la calidad cuando estamos hablando de benchmarking? Porque ya hemos dicho que la ruta de la calidad va de la mano con el benchmarking. A la hora que yo adapto un proceso después de hacer un análisis organizacional cruzado, tiene que hacerse un cambio de paradigma en la gestión de calidad de la organización, porque cambió el escenario, tienen que cambiar las prácticas. Si no cambian las prácticas de gestión de calidad, este cambio que hiciste no va a funcionar. Así de simple. Es como una persona que quiere comprarse una blusa de talla 9 cuando es talla 12, por decir un número. No va a funcionar. Tienes que hacerlo, ajustarlo, vaya, y que combine bien. Bueno, pues esto va a ser todo en esta ocasión por este video. Realmente me siento un poquito mal de la presión. Está haciendo un calor horrible aquí en la zona. Es una zona costera realmente. Y espero verlos en una próxima emisión. Y si tienen algún interés en algún tema que quieran que se platique respecto a enfoques de calidad, de administración o incluso de tecnologías de la información, pueden ponerlo en los comentarios y yo los reviso y luego los puedo hacer un video para discutirlos al respecto. Y pues eso es todo, muchas gracias, chao.